Antes de que naciera, ya tenía un destino. Antes de dar su primer respiro, su nombre ya estaba en los labios de Dios. Isaac no fue solo un hijo, fue una promesa cumplida, una respuesta a años de espera, de llanto, de fe desgastada. Pero la historia de Isaac no termina con su nacimiento. Él fue prueba viviente de que Dios no miente. Y su vida marcaría el camino de una nación entera, desde el altar del sacrificio hasta la bendición sobre su descendencia. Isaac nos recuerda que el propósito de Dios nunca llega tarde, y que lo que Él promete, Él lo cumple. Abraham estaba sentado frente a su tienda cuando escuchó lo inesperado. Dios mismo le aseguró que, incluso a los 100 años, tendría un hijo. Sara, su esposa, ya desesperada y de 90 años, se rió al escuchar esa promesa. No fue ninguna sorpresa. La avanzada edad había secado sus fuerzas y los años de espera sin resultados habían endurecido su corazón. Abraham, en cambio, guardaba en sí una fe que nadie entendía, una certeza silenciosa que crecía cada día. Levantó la vista hacia el cielo estrellado, recordando el pacto divino de que sus descendientes serían tan numerosos como aquellas luces que flotaban sobre el desierto. Luego, después de mucho tiempo, cuando la promesa ya parecía una leyenda, sucedió. La noticia de que Sara estaba esperando un hijo recorrió el campamento como un viento sorprendente. Cada día que pasaba, su vientre crecía y con él la ansiedad y la reverencia de toda la casa. Abraham vio a su esposa cambiar, sonreír de una manera que nunca imaginó volver a ver, y por fin ha llegado el momento. Al nacer, el niño recibió el nombre de Isaac, que significa risa, nombre cargado de significado, pues era el gozo que Dios sembró entre ellos. Isaac creció rodeado de cuidados y protegido por un sentimiento especial. Un propósito que nadie podía explicar con exactitud, pero que todos sentían. Cada día, Abraham miraba al niño y se daba cuenta del peso de la responsabilidad que conllevaba esa promesa. Era como si Isaac fuera más que un hijo. Era signo vivo de la fidelidad de Dios. Desde pequeño, Isaac sintió el peso de una promesa que se cernía sobre él, aunque no entendía realmente lo que significaba. Su padre, Abraham, le hablaba muchas veces de la alianza con Dios, de las estrellas en el cielo que un día simbolizaría sus descendientes. Isaac escuchó atentamente, impresionado, pero aún lejos de comprender lo que todo esto le exigiría. En ese hogar marcado por la fe, Isaac creció junto a Sara, su madre, y su medio hermano, Ismael. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando Sara, al darse cuenta de la rivalidad entre Isaac e Ismael, sintió la necesidad de proteger a su hijo. Temía que el niño elegido pudiera verse afectado por vivir con Ismael, y con el tiempo convenció a Abraham de que sacara a Agar y a su hermano. Isaac vio con tristeza la partida de Ismael. Fue la primera señal de que su camino sería diferente. Era un camino solitario, insólito, marcado por responsabilidades invisibles, pero que ya podía sentir. Después de la partida de Ismael, la vida continuó, e Isaac, una vez más, se convirtió en el centro del cuidado de Sara y Abraham. Abraham lo miró como si hubiera una expectación constante en el aire, algo que solo él y Sara sabían, pero nunca dijeron en voz alta. Isaac, a su vez, sintió cada vez más curiosidad por el propósito especial que todos parecían ver en él. No sabía que su fe y su coraje serían puestos a prueba de maneras que ningún hijo podría imaginar. El cielo comenzaba a aclararse cuando Abraham llamó a Isaac para un largo viaje al monte Moría. Para el joven, el viaje parecía normal. Ya había acompañado a su padre en sacrificios y rituales, momentos en los que Abraham aumentó altares y ofrecido animales a Dios. Pero esa mañana, el rostro del padre estaba más pesado, como si estuviera guardando un secreto que no podía compartir.
Con un hacha en la mano y la leña para el altar sobre sus hombros, Isaac caminaba junto a Abraham. Con cada paso, el silencio entre ellos se hacía más denso. Los dos ya estaban lejos de casa cuando Isaac miró a su alrededor y se dio cuenta de que faltaba algo esencial para el ritual, el animal para el sacrificio. Dudó antes de preguntarle a su padre, pero impulsado por la curiosidad y lo extraño de la situación, finalmente preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero del sacrificio?». Abraham, con la mirada lejana, respondió enigmáticamente: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Isaac, aún sin entender, asintió confiando en las palabras de su padre, aunque una extraña inquietud comenzaba a llenar su corazón. Cuando finalmente llegaron a la cima de la montaña, Abraham preparó el altar, dispuso la leña y con una voz que apenas pudo sostenerse, llamó a Isaac para que lo atara al madero. Confundido y asustado, Isaac obedeció, tal vez por amor y respeto, tal vez por una inexplicable confianza que sentía en Abraham. Cuando vio el brillo de la espada en las manos de su padre, Isaac cerró los ojos y sintió la angustia que recorrió el alma de Abraham. Pero antes de que la espada lo alcanzara, una voz resonó a través de la montaña llamando a Abraham. La espada suspendida se detuvo en el aire y Abraham respiró hondo, sintiendo que el alivio inundaba su pecho. La voz divina lo había llamado, interrumpiendo el sacrificio. Aún temblando, Abraham escuchó las palabras de Dios que le decían que su fe había sido probada y que no necesitaría sacrificar a su propio hijo. Isaac, todavía tendido en el altar, abrió los ojos, confundido, y vio a su padre llorando, desatando las cuerdas con manos temblorosas. Los dos se miraron, y en ese momento Isaac se dio cuenta de que su vida no solo le pertenecía a él. Había algo más grande, un propósito que aún no entendía. Bajaron juntos de la montaña, pero el silencio entre ellos ahora era diferente. Isaac sintió una mezcla de respeto, miedo y admiración por su padre, quien estaba dispuesto a hacer lo impensable en nombre de su fe. Y aunque las preguntas resonaban en su mente, se las guardó para sí, aceptando que, por ahora, algunas respuestas permanecería un misterio. Pero la vida de Isaac pronto volvió a cambiar. Tiempo después, Sara, su madre, enfermó, y su salud empezó a deteriorarse lentamente. Isaac, con sus ojos profundos, la observaba en silencio, cada día más consciente de que se le acababa el tiempo. Recordó los momentos con Sara, las historias que le contaba y el amor protector con el que lo rodeaba. El día de su fallecimiento, la ausencia de su madre dejó un vacío que Isaac no supo llenar. Ahora, con la edad adulta pesando sobre él y la misión de continuar el linaje de Abraham, Isaac trató de lidiar con el dolor y las crecientes responsabilidades. El duelo por su madre aún estaba fresco cuando Isaac se encontró frente a una nueva realidad. Su padre, ya de edad avanzada, empezó a hablar de la importancia de encontrarle una esposa. Isaac, todavía conmocionado por la pérdida, no pensó en casarse, pero Abraham sabía que la promesa de Dios no podría cumplirse sin que Isaac continuara el linaje. Con determinación, Abraham llamó a su servidor de confianza y lo envió a una misión especial: buscar en tierras lejanas una esposa para el hijo de la promesa. Isaac observó al sirviente irse sin saber qué esperar. Pasaron los días y él continuó con sus tareas, pero su corazón estaba inquieto. Sabía que algo importante estaba por suceder. Una tarde, mientras caminaba por los campos al anochecer, se permitió un momento de reflexión. Era como si, cuando miraba al horizonte, pudiera ver más allá de lo que podían ver sus ojos. Alcanzó. Allí, a solas con sus pensamientos, se dio cuenta del peso de su responsabilidad, de la promesa de Dios que estaba sobre su vida. Fue entonces cuando, a lo lejos, vio acercarse una caravana. El corazón de Isaac
se aceleró sin que él entendiera por qué. A medida que la caravana se acercaba, pudo ver a una mujer joven con el rostro cubierto, montada en un camello, mirándolo con curiosidad. Ella bajó y él notó que sus ojos brillaban, reflejando una mezcla de nerviosismo y encanto. Era Rebeca, la mujer elegida para ser su compañera. Sin intercambiar muchas palabras, ambos sintieron que algo especial los conectaba. Había una ligereza en su presencia que trajo consuelo al corazón de Isaac, una calidez que no había experimentado desde la pérdida de Sara. Rebeca no se parecía a nada que hubiera conocido, valiente, amable y dispuesta a embarcarse en el mismo viaje de fe que había heredado de Abraham. Su unión se selló rápidamente, como si ambos supieran que este encuentro no fue fruto de la casualidad. Con Rebeca a su lado, Isaac comenzó a ver que su camino aún tenía profundos desafíos, pero ahora no los enfrentaba. Enfrentaría solo. Los años con Rebeca trajeron alegría y estabilidad a Isaac. Encontró en ella una amiga, una consejera y una mujer de fe. Compartieron tareas, sueños y pequeños momentos cotidianos, siempre conscientes de la vocación mayor que los unía. Pero a medida que pasó el tiempo, un silencio comenzó a crecer entre ellos. Los días y las noches se alargaban y Rebeca no lograba quedar embarazada. Con cada nuevo año que pasaba sin un hijo, su preocupación aumentaba. Isaac sintió que el peso de su legado se hacía más fuerte. Sabía que era heredero de una gran promesa, pero ¿cómo podría cumplirse esa promesa si no tenía hijos para llevarla a cabo? Cuando la ansiedad se convirtió en una sombra en su hogar, Isaac se dirigió a Dios y pasó horas en oración, pidiendo un milagro. Buscó respuestas y fortaleza, recordando el sacrificio en el monte Moria y cómo Dios había sido fiel en cada momento de su vida. Rebeca, aunque frustrada, compartía la misma fe y esperanza. En el fondo, sabía que el deseo de tener un hijo no era solo suyo, sino de todo un pueblo que algún día surgiría de esa familia. Y entonces, cuando la espera parecía insoportable, finalmente llegó la noticia. Rebeca estaba embarazada, pero este embarazo no sería común. Pronto, Rebeca notó algo extraño dentro de ella. Había una lucha constante en su útero, como si los niños estuvieran luchando por espacio y fuerza incluso antes de nacer. Intrigada, Rebeca oró, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Dios le reveló que en su vientre vivían 2 personas y que la mayor serviría a la menor. Este mensaje le produjo una mezcla de alivio y aprensión, ya que sabía que alteraría el rumbo de la familia para siempre. Con el corazón dividido entre el misterio y la promesa, Isaac esperaba el nacimiento de sus hijos, sin imaginar los conflictos que vendrían y cómo su propia fe sería nuevamente puesta a prueba. Cuando finalmente nacieron los gemelos, Isaac y Rebeca se dieron cuenta desde el primer momento de lo diferentes que eran sus hijos. Primero llegó Esaú, cubierto de pelo, fuerte e impetuoso, mientras Jacob, más sereno, nació sosteniendo el talón de su hermano, como si ya demostrara su astucia. Con el paso de los años, las personalidades de los muchachos no hicieron más que acentuar estas diferencias. Esaú creció libre y salvaje. Era cazador y pasaba largas horas en el campo, lejos de casa. Jacob, en cambio, prefirió quedarse cerca de casa, más reservado y cuidadoso, observando y aprendiendo de Rebeca. Esta división, sin embargo, creó una dinámica delicada en la familia. Isaac sentía un cariño especial por Esaú, admirando la fuerza y el coraje de su hijo, viendo en él una extensión de su propia juventud. Rebeca, a su vez, se encariñó con Jacob, quien compartía su tranquilidad e inteligencia. Esta diferencia en el afecto de los padres sembró una sutil rivalidad entre los hermanos, algo que Isaac pareció ignorar, tal vez porque creía que las elecciones de Dios no dependían de estas disputas internas.
A medida que crecieron, Esaú y Jacob no solo compitieron, sino que también cultivaron un resentimiento que ambos disfrazaron, cada uno a su manera. Uno de estos días, Esaú regresó exhausto de una cacería y encontró a Jacob preparando un guiso humeante y fragante. El cansancio y el hambre dominaron a Esaú, quien sin pensarlo dos veces pidió algo de comida a su hermano. Jacob, aprovechando la situación, le hizo una propuesta inesperada. Daría el guiso, pero a cambio Esaú tendría que renunciar a su primogenitura. Esaú, llevado por las prisas y el impulso, aceptó, cambiando su herencia por un plato de lentejas. Cuando Isaac se enteró del intercambio, no le dio mucha importancia al acuerdo, considerándolo solo una broma entre hermanos. Todavía veía a Esaú como el heredero legítimo, sin imaginar que ese irreflexivo intercambio daría lugar a algo mucho más grande y que el destino de su familia daría un giro inesperado. Con el paso de los años, el acuerdo entre Esaú y Jacob parecía un recuerdo lejano, un juego entre hermanos. Sin embargo, para Jacob, esto fue más que un simple intercambio. Era una promesa silenciosa de que algún día heredaría la bendición y el favor de Dios, sin importar si era el hijo menor. Y aunque Isaac no tomó en serio lo que había sucedido, se estaba acercando a la vejez y sabía que pronto tendría que transmitir la bendición de la primogenitura. Isaac, ahora con ojos débiles y casi incapaz de ver, decidió que era hora de bendecir a Esaú. Llamó a su hijo y le pidió que fuera al campo y trajera algo de casa para comer y luego le concediera la bendición de la herencia. Esaú, honrado y emocionado, se fue inmediatamente sin saber que Rebeca, que estaba escuchando la conversación, ya estaba planeando interferir. No olvidó lo que Dios le había revelado durante su embarazo, que la mayor serviría a la menor. Rebeca fue rápida. Llamó a Jacob y le contó sobre el plan de su padre. Le ordenó que se disfrazara de Esaú, colocándose pieles de cabra en los brazos para imitar el pelaje de su hermano y vistiendo su ropa para que Isaac oliera el aroma distintivo de Esaú. Jacob, inicialmente vacilante, siguió las instrucciones de su madre. Prepararon un plato delicioso y Jacob entró en la tienda de Isaac diciendo con voz firme: «Padre, aquí estoy, soy Esaú». Isaac, confundido por la voz familiar de Jacob, tocó los brazos de su hijo y sintió la aspereza de la piel. Convencido de que era Esaú, le ofreció el plato de comida y después de comer extendió sus manos sobre Jacob, concediéndole la bendición que le garantizaría el liderazgo y la continuidad de la promesa de Dios. Sin embargo, cuando Esaú entró en la tienda de Isaac, su rostro de cazador exhausto aún no se había enfriado. Con expresión orgullosa, presentó el plato que había preparado a su padre, seguro de que pronto sería suya la bendición de la primogenitura. Pero cuando escuchó la voz de Esaú, Isaac tembló. Confundido, le tomó un momento comprender que algo terrible había sucedido. «Pero, ¿quién eres tú?», preguntó, su voz débil y asustada. Esaú, sin entender la reacción de su padre, respondió: «Soy yo, Esaú, tu primogénito». Isaac, conmocionado, se dio cuenta de su error. La bendición que no podía ser revocada le había sido dada a Jacob. Al darse cuenta de que su hermano lo había engañado, gritó de ira y dolor, suplicando a su padre también una bendición. A Isaac, devastado, murmuró palabras de consuelo, pero no pudo deshacer lo que ya había hecho. «Tu hermano vino y me engañó», dijo con un tono de tristeza como Esaú nunca había oído. Jacob robó la bendición. A partir de ese día, el odio de Esaú hacia Jacob se convirtió en una promesa de venganza. La tranquilidad de Isaac se rompió. Vio con gran pesar cómo los vínculos entre sus hijos se volvían deshecho y temía que este odio condujera a tragedias irreversibles. Fue entonces cuando Rebeca, consciente del peligro que se avecinaba, llamó a Jacob en secreto y le aconsejó que huyera a la tierra de su tío Labán hasta que la ira de Esaú se calmara.
Antes de partir, Jacob acudió a Isaac, quien, a pesar de todo, lo bendijo nuevamente, reconociendo que Dios tenía un propósito especial para él. El padre miró a su hijo con una mezcla de tristeza y esperanza, entendiendo que el camino de Jacob sería solitario y lleno de pruebas. Al ver partir a Jacob, Isaac sintió el peso de la despedida y un dolor silencioso que le oprimía el pecho. Con la partida de Jacob, la tienda de Isaac quedó más vacía y pasó largos días en silencio, contemplando las opciones y los misterios que rodeaban a su familia. Lo único que le quedaba ahora, en su vejez, era afrontar la soledad y las consecuencias de una bendición que había transformado para siempre el destino de sus hijos. Con Jacob exiliado y Esaú sumergido en el dolor, Isaac decidió abandonar el ambiente de su tienda en busca de aire nuevo. Entonces se mudó con su familia a Gerar, tierra habitada por los filisteos. El cambio no fue solo una cuestión de geografía. Isaac intentó encontrar la paz en un lugar donde no tuviera que revivir día tras día los conflictos entre sus hijos. En Gerar, la vida parecía prometedora, pero Isaac pronto enfrentó dificultades. La tierra estaba seca y encontrar agua se convirtió en un desafío constante. En busca de sustento, comenzó a cavar los pozos que su padre, Abraham, había cavado tiempo atrás, pozos que los filisteos habían cerrado por envidia. Cada pozo que reabrió fue una victoria, un paso adelante para mantener a su familia y a sus sirvientes seguros y abastecidos. Pero cada vez que conseguía agua, los pastores filisteos venían a reclamar el pozo, diciendo que la tierra y el agua les pertenecían. Isaac, con su paciencia y temperamento pacífico, no buscó conflictos. Cada vez que se veía obligado a abandonar un pozo, salía y cavaba otro, manteniéndose firme en su decisión de evitar peleas. Este ciclo de cavar pozos y abandonarlos parecía interminable, pero Isaac continuó perseverando, creyendo que, en algún momento, encontraría un lugar seguro donde su familia pudiera prosperar sin disputas. Finalmente, después de cavar otro pozo en un valle más distante, Isaac encontró la paz. Los filisteos no lo siguieron esta vez y llamó al pozo Rehobot, que significaba lugar ancho, ya que sintió que Dios finalmente le había dado a él y a su familia un espacio donde podían vivir en tranquilidad. Fue un triunfo pequeño, pero un triunfo que le produjo alivio. Fue entonces cuando, con la noticia de su prosperidad, salió a su encuentro Abimelec, el propio rey de los filisteos. Ante el rey Abimelec, Isaac mantuvo la calma, aunque la propuesta de paz lo sorprendió. Abimelec, que anteriormente había observado con indiferencia las silenciosas batallas de Isaac por los pozos, ahora vio algo más. «Hemos visto que Dios está contigo en todo lo que haces», dijo el rey, con genuino respeto. Isaac escuchó atentamente las palabras de Abimelec y un silencioso alivio se apoderó de su corazón. Se dio cuenta de que su viaje a Gerar, marcado por la paciencia y la perseverancia, le había ganado no solo la tierra, sino también el respeto de sus antiguos rivales. Isaac aceptó la ofrenda de paz y sellaron la alianza con una comida, sentados uno al lado del otro como amigos. Mientras hablaban, Isaac sintió que esta tregua representaba más que un acuerdo. Fue una señal de la bendición de Dios sobre su vida, incluso después de todos los conflictos. La mesa de paz que compartieron simbolizaba el descanso tan esperado, e Isaac comprendió que su fidelidad silenciosa había sido su mayor victoria. Después del banquete, Abimelec se despidió, dejando tras de sí una promesa de paz duradera. Esa misma noche, llegaron los siervos de Isaac con noticias. Habían cavado un pozo nuevo y esta vez encontraron mucha agua. Era como si el cielo le hubiera abierto un camino, derramando sobre la tierra seca la recompensa a su perseverancia. Isaac llamó al pozo Ser, que significa juramento,
como recordatorio del pacto con Abimelech y la provisión de Dios en un momento de necesidad. A partir de ese momento, Isaac vivió una fase de estabilidad y crecimiento, pero incluso en medio de esta prosperidad, no pudo evitar pensar en sus hijos lejanos, en las heridas aún abiertas entre Esaú y Jacob. En los últimos años de su vida, Isaac observó la gran tienda que refugió tantas generaciones y sintieron el peso del tiempo. La bendición de Dios siguió presente en todo lo que hacía. Los rebaños crecían, las cosechas eran abundantes y los siervos trabajaban con dedicación. Pero, incluso rodeado de prosperidad, no pudo evitar la inquietud que brotaba cada vez que pensaba en sus hijos. Desde la partida de Jacob, la casa de Isaac parecía haber perdido algo esencial. Esaú, aunque presente, llevaba consigo una amargura que no podía borrarse. Había construido su vida allí, casado con mujeres de pueblos vecinos, pero el resentimiento y la ira del pasado aún eran visibles en sus ojos. Isaac trató de mantener la paz con él, pero sabía que el abismo entre los hermanos era profundo. Isaac a menudo se preguntaba si algún día volvería a verlos a los dos juntos, como familia, pero no podía predecir lo que le deparaba el futuro. Los días de Isaac los pasó reflexionando y recordando su propia juventud, los sacrificios hechos por Abraham, las promesas de Dios en el monte Moriah, el amor silencioso de Sara y la llegada inesperada de Rebeca. Vio la continuidad de estas historias en cada detalle a su alrededor, como si todas las generaciones estuvieran conectadas por un hilo invisible, sostenido por la misma fe que guió sus pasos desde el principio. A medida que sus fuerzas menguaban, a Isaac se permitió confiar en que incluso si no fuera testigo del reencuentro entre sus hijos, la promesa de Dios seguiría su curso. Creía que, así como Dios lo había sostenido en cada desafío, también guiaría los pasos de Jacob y Esaú, conduciéndolos hacia el futuro prometido desde los días de Abraham. Y fue así, con el corazón tranquilo y los ojos vueltos hacia arriba, que Isaac descansó, dejando como herencia la fe que se extendería por generaciones. Su legado, entrelazado en los caminos de sus hijos, perduraría, y las historias de su vida continuarían inspirándonos, recordándonos que las promesas de Dios permanecen, incluso en medio de las luchas e incertidumbres de la vida. La historia de Isaac nos enseña que el verdadero coraje no siempre se muestra en grandes hazañas o victorias grandiosas, sino en la perseverancia tranquila, en la voluntad de continuar, incluso cuando los caminos parecen inciertos. Una de las mayores enseñanzas de Isaac es la importancia de esperar en Dios. Durante años esperó la bendición de un hijo con Rebeca y aun cuando parecía imposible, confió en que la promesa se cumpliría. Y a lo largo de su viaje encontró dificultades, como conflictos con los filisteos y la rivalidad de sus propios hijos, pero siempre eligió la paz. Su historia nos recuerda que no siempre tenemos control sobre los acontecimientos que nos rodean, pero podemos elegir cómo reaccionar ante ellos. Y al final, dejó un legado basado en la lealtad, una herencia que fue transmitida a Jacob y a través de él a toda una nación. Por tanto, la vida de Isaac es un poderoso recordatorio de que Dios permanece fiel. Él no solo guía los pasos de quienes en Él confían, sino que sostiene cada promesa hasta el final. Pueden venir luchas, las distancias pueden parecer insalvables, pero como Isaac, estamos llamados a confiar, porque lo que Dios promete, siempre lo cumple. Si te gustó la historia de Isaac y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.